En algún lugar de Etiopía, pero podría ser en cualquier otra parte del mundo. Desde hace generaciones, la misma familia de pequeños agricultores trabaja esta tierra usando los mismos métodos. ¿Pero por cuánto tiempo? Dentro de poco una compañía europea, saudí o india, se instalará aquí con sus tractores. En los últimos años se ha iniciado una increíble carrera por hacerse con el control de tierras cultivables en todo el mundo. Ya han cambiado de manos 20 millones de hectáreas y en los próximos años decenas de millones de hectáreas seguirán la misma suerte. Es la moderna conquista de tierras nuevas, una película del oeste moderna y global en la que los vaqueros son inversores de países ricos y los indios los campesinos de países pobres. Lo que está en juego en esta batalla desigual es la creación de un nuevo orden agrícola mundial, con sus ganadores y perdedores. En mayo de 2010, una conferencia sobre inversiones agrícolas reúne en Nueva York por segundo año consecutivo a financieros y especialistas en agricultura globalizada. De un año a otro el número de participantes se ha duplicado. Desde entonces se han celebrado otras conferencias sobre el mismo tema en Londres y Ginebra. La crisis financiera de 2008 ha despertado al mundo de las finanzas, que ha visto en la agricultura un nuevo mercado, mucho más seguro que la especulación bursátil. De ahí la importante afluencia de capital. Bienvenidos y gracias a todos por venir. Permítanme que les diga 2 o 3 cosas sobre ustedes. Según nuestro último recuento, proceden de 23 países distintos. Y las empresas que representan gestionan en total unos activos de 4 billones de dólares. Pero la cifra que de verdad nos impresiona son los 8 millones de hectáreas que gestionan en todo el mundo las personas y las empresas presentes en esta sala. En esta sala está representado todo el espectro de inversores. Y por la tribuna desfilan los pesos pesados del nuevo orden agrícola en construcción. Representantes de fondos de pensiones, de fondos de inversión, los gigantes del agronegocio, que son propietarios de miles de millones de hectáreas, y los líderes mundiales del comercio de cereales que se lanzan a su vez a la agricultura. Y también bancos como el holandés Rabobank, una empresa líder a nivel mundial que ha creado un fondo especial para invertir en tierras agrícolas. Tan solo llevamos 6 meses operativos y ya hemos recaudado alrededor de 200 millones de euros. Ahora estamos buscando en qué tipo de activos invertir. Durante el descanso, los inversores grandes y pequeños hacen sus negocios que abarcan a todos los continentes. Tenemos recaudados unos 600 millones de dólares y ya hemos invertido un 90%. Continuaremos invirtiendo en el futuro y comprando fincas por todo el mundo. ¿Dónde? En todo el mundo, un poco por cada zona. Brasil, Estados Unidos, Zambia, África, Rusia, Ucrania, Europa Central, Europa del Este y Australia. ¿A qué se debe este repentino interés de los inversores por las tierras cultivables? A que se han dado cuenta de que con este tipo de inversión no corren riesgo de quiebra. La población mundial va a pasar de los 6.500 millones de habitantes actuales a 9.200 millones en el año 2050. Jacques Diouf es el director general de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Eso requerirá un aumento en la producción de alimentos
Tenemos que duplicar la producción agrícola de hoy al año 2050 para satisfacer ese crecimiento demográfico y también para solucionar la situación de los 1.000 millones de personas que pasan hambre en la actualidad. Producir más para alimentar al mundo, un negocio rentable para los inversores. ¿De dónde son? De los países ricos del norte, por supuesto, Estados Unidos en primer lugar, muchos países europeos que concentran buena parte del capital y los gigantes del agronegocio. Hay inversores de países asiáticos como Japón y Corea, dos países que no son autosuficientes, pero también de China e India, potencias emergentes con necesidades crecientes y con los medios para cubrirlas. También hay inversores de los países del Golfo que están muy implicados en esta carrera por hacerse con tierras. ¿Dónde invierten? En todo el mundo. Por supuesto en América del Sur y también en destinos más inesperados como Nueva Zelanda, Australia y sobre todo en muchos países asiáticos. También está el continente africano, donde el enorme potencial agrícola de muchos países está subexplotado. Por último, los inversores se interesan cada vez más por países de Europa del Este y Asia Central. Así se dibuja el mapa de la agricultura globalizada. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? A finales de 2007, principios de 2008, una crisis alimentaria sin precedentes sacudió el planeta. El temor a las malas cosechas provocó una importante escasez y disparó los precios de los productos alimenticios básicos. En una treintena de países pobres cuya alimentación depende de la importación de cereales y arroz, el hambre provocó serios disturbios. La crisis era previsible. Algunos expertos habían dado en vano la voz de alarma. Primero fue el crecimiento demográfico, unos 78,5 millones al año. También el nivel de reservas almacenadas. En el caso de los cereales en particular, era el más bajo en 30 años. Además, en los países emergentes aumentó considerablemente la demanda de alimentos. Hay que tener en cuenta la presión sobre el mercado de materias primas que a principios de la década de 2000 despertaron el interés de los especuladores. La bolsa de Chicago, donde se fijan los precios mundiales, se convirtió en el nuevo Eldorado. La entrada masiva de inversores empujó aún más al sistema hacia la crisis. Entre 2000 y 2007, la cantidad de capital especulativo invertido en productos agrícolas básicos, también llamados materias primas blandas, ha pasado de 5.000 millones de dólares a 175.000 millones. Devlin Kuyek es investigador en GREN, una ONG que defiende a los pequeños agricultores y la biodiversidad. A finales de 2008, un informe de la ONG revela el alcance de la fiebre por hacerse con tierras de cultivo y denuncia los peligros. Tal cantidad de dinero puede tener un importante impacto sobre los precios de los alimentos y generar todo tipo de volatilidad. No olvide que apuestan tanto a largo como a corto plazo, que especulan con el precio de los alimentos y eso influye en los mismos. El mercado de materias primas está fuera de control y la seguridad alimentaria de los países que dependen de las importaciones ya no está garantizada. Los países pobres no fueron los únicos que sufrieron la crisis de 2008. Algunos países ricos como Japón, Corea y los países del Golfo tampoco pudieron rellenar sus despensas. El dinero ya no podía hacer nada. Para ellos, la solución más obvia era ir a países con tierras cultivables y ocuparse ellos mismos de cultivar lo que necesitaran. Empezaron a buscar en distintos lugares: Arabia Saudí, en Etiopía, Corea del Sur, en Madagascar, y hacer planes para invertir en el extranjero, para producir alimentos en otros países y traerse la cosecha a su país. La idea principal era no depender del mercado internacional de productos alimentarios. Hay un país que está especialmente involucrado en esta carrera por hacerse con tierras cultivables. A diferencia de sus vecinos, ha conseguido desarrollar una agricultura capaz de alimentar a su población. Gracias a la ayuda tecnológica occidental, al agua del subsuelo y sobre todo al dinero del petróleo, ha llegado incluso a cultivar trigo en pleno desierto. Desde hace 40 años, Arabia Saudí ha llevado a cabo una ambiciosa política de desarrollo agrícola.
El doctor Fahad bin Abdulrahman Balgunaim es el ministro de Agricultura del Reino de Arabia Saudí. Como resultado de este esfuerzo, hemos llegado incluso al punto de convertirnos en exportadores de trigo, lo que se puede considerar un verdadero éxito en términos de producción. Pero al mismo tiempo, resulta preocupante cuando uno se da cuenta de que estamos agotando nuestros recursos hídricos. El agua del subsuelo de la península arábiga no es renovable, y esta constatación tardía ha llevado al gobierno a exigir la paralización total del cultivo de trigo y forraje para el año 2016. Una medida de emergencia que, unida a la crisis de 2008, no ha hecho más que avivar aún más la preocupación del país por garantizar su seguridad alimentaria. Sobre todo, teniendo en cuenta la previsión de que para el año 2050 la población del país se habrá duplicado. Demasiadas bocas que alimentar en un contexto cada vez más incierto. Era necesario reaccionar, y fue el propio rey quien en 2009 tomó el control de la situación. El rey Abdullah, que Dios lo proteja, tomó la iniciativa diciendo: es cierto que las condiciones en nuestro país no nos permiten producir trigo de manera sostenible. No podemos hacerlo, no sería sostenible, y tenemos que detenerlo. Pero si reducimos la producción en Arabia Saudí, debemos trasladarla a otra parte. El rey encomendó la tarea de invertir en el extranjero al sector privado. Para animar a los empresarios saudíes, el gobierno prometió préstamos, instalaciones y beneficios fiscales. Asimismo, destinó 800 millones de dólares para la inversión directa en los futuros proyectos. Aunque es difícil saber qué preparan los empresarios saudíes. Se trata de un tema políticamente sensible. Algunos, sin embargo, están dispuestos a hablar. Usama Al-Kurdi es el director general de Agroinvest, una compañía que fundó a finales de 2009. Nuestros planes son invertir inicialmente 250 millones de dólares en el extranjero, pero no olvide que una vez recuperada la inversión, podríamos llegar a invertir hasta 1.000 millones de dólares. Tenemos inversores que van a África, otros a América del Sur, a América del Norte, a Europa, a Australia, a Asia. También están buscando tierras en Filipinas, Vietnam y Camboya, e incluso van hasta Argentina, Uruguay, Brasil. Buscan tierras, agua y gobiernos favorables que quieran conseguir esas inversiones. Etiopía es uno de los muchos países que buscan atraer a los inversores extranjeros. También es uno de los más pobres del mundo. En noviembre de 2009 se celebró en el Parque de Exposiciones de la capital, Addis Abeba, una cumbre muy distinta a las demás. De manera excepcional, el anfitrión no es el gobierno etíope, sino el Reino de Arabia Saudí. El maestro de ceremonias, el jeque Al-Hamoudi, es uno de los hombres más ricos del mundo. Empresario saudí de madre etíope, tiene numerosos intereses económicos en el país. Queremos crear nuevas formas de hacer negocios juntos entre Oriente Medio, especialmente Arabia Saudí, y los países de África Oriental. Nada menos que 4 ministros del rey Abdullah han viajado hasta allí para recibir en su propia capital al primer ministro etíope, Meles Zenawi. Y eso no es todo. Los saudíes también reciben a los líderes de otros 6 países del este de África: Somalia, Djibouti, Uganda, Ruanda, Tanzania y Kenia. Todos están impacientes por escuchar los proyectos agrícolas de Arabia Saudí en la región. El ministro saudí de Agricultura es quien marca el rumbo. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibn Abdullah.
Señoras y señores, con la constante amenaza de una crisis mundial de alimentos para los países en desarrollo y Arabia Saudí, la iniciativa del rey Abdullah para la inversión agrícola en el extranjero se ha puesto en marcha. La iniciativa tiene dos objetivos inseparables: garantizar el suministro de alimentos a Arabia Saudí y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo y la prosperidad de los países anfitriones. Los requisitos para los países que deseen beneficiarse de nuestra inversión son la creación de un entorno favorable a nuestros inversores, que les permita llevar a cabo sus proyectos de forma rentable y con un riesgo mínimo. El Estado saudí prepara el terreno para sus inversores y exige beneficios fiscales y arancelarios. A cambio, promete infraestructuras, tecnología y puestos de trabajo. Los empresarios saudíes ya han firmado algunos contratos en Etiopía, Sudán y Filipinas, entre otros. Pero avanzan con cautela, mientras que tanto en Etiopía como en otros países, otros inversores les llevan una importante ventaja. Ram Karuturi es uno de los principales inversores extranjeros en Etiopía. Este indio, nacido en Bangalore, llegó aquí con su esposa en 2004 con un proyecto original para entonces: cultivar rosas. Antes, en los años 50 y 60, eran las grandes multinacionales europeas y norteamericanas las que monopolizaban los recursos de los países africanos pobres. Era un dominio norte-sur, ahora es sur-sur. Son Arabia Saudí o la India quienes invierten en Etiopía, Argentina o Brasil. Es algo totalmente nuevo. Karuturi es la encarnación de una nueva generación de empresarios de países emergentes. Son empresarios formados en Occidente y que se han despojado por completo de todo complejo de inferioridad. Tiene buena pinta. El día de San Valentín de 1995 no pude encontrar rosas para regalarle a mi mujer, así que decidí montar una pequeña explotación en Bangalore. Con el tiempo se convirtió en una gran empresa, todo gracias a ella. En unos pocos años, Karuturi logró levantar un imperio de rosas. Después de construir una primera explotación en Etiopía en 2004, compró otra en Kenia, antes de comenzar la construcción de esta, que pronto le convertirá en el mayor productor de rosas del mundo. Hay que hacer mejor las cosas. Ahí está la diferencia. Esta será la finca de cultivo de rosas más grande del mundo. Estamos construyendo 188 hectáreas de invernaderos, donde daremos trabajo a 6.500 personas, y cuando rinda a plena capacidad produciremos 1,5 millones de rosas al día. Hay que arar y preparar el suelo. Observando los últimos 30 años de globalización, podemos decir que esta es la tercera gran oleada de deslocalizaciones. Primero fue la industria, después los servicios y ahora le toca a la agricultura. Las excavadoras las traemos de Corea, los invernaderos de Ecuador, el sistema de riego proviene de Israel, los motores de Alemania, las plantas de la India, el plástico de China, el capital es indio y las flores irán a Europa. No creo que se pueda hacer nada mucho más global. Las rosas de Karuturi se venden principalmente en supermercados de Francia, Alemania e Inglaterra. Y si eligió Etiopía es porque el gobierno etíope comparte su misma opinión sobre la globalización. En un momento en el que el mundo se ha convertido en una aldea global, no se puede vivir aislado. Hay que formar parte del mundo. Gracias. El doctor Aber Aderesa es el ministro etíope de Agricultura y Desarrollo Rural. Listo.
Es preciso compartir los conocimientos y la experiencia con el resto del mundo. De lo contrario, no se está presente en los mercados. Si se cierra la puerta y no se tiene acceso a la tecnología ni a la información, no se puede competir a nivel mundial. En Etiopía el poder se concentra en un solo partido. La prensa y la oposición están silenciadas. Pero en los últimos años el país está en pleno boom económico, con una tasa de crecimiento promedio de un 7% anual. El gobierno de Meles Zenawi, en el poder desde hace 15 años, se lanzó a una política de desarrollo decididamente liberal. El centro de la capital, Addis Abeba, es una gran cantera a cielo abierto. Una bolsa de materias primas también abrió sus puertas en el año 2008. En los últimos años, los inversores extranjeros han desembarcado en masa porque el Estado ha hecho todo lo posible para atraerlos. Los recién llegados pueden crear una sociedad en 4 horas, importar su propia maquinaria sin pagar aranceles y beneficiarse de exenciones fiscales durante un periodo que va de 2 a 7 años para facilitar su instalación. Etiopía está mejorando, está creciendo. Y los inversores nos dicen que hay muchas y buenas oportunidades. Hasta ahora se nos ha conocido por la hambruna, por la guerra civil y por una política económica equivocada, sobre todo durante los años de la dictadura militar. Es el momento de cambiar esa imagen. La elección de Etiopía es un desarrollo basado en su recurso principal, la tierra. El 80% de la población del país se dedica a la agricultura, pero solo se trabaja un 20% de la tierra cultivable. La mayor parte de las tierras se utilizan como pastos. El gobierno quiere explotar este potencial, algo que es mucho más fácil siendo como es el propietario de todas las tierras. Un legado de la dictadura socialista que gobernó el país en los 70 y 80 del siglo XX. ¿Por qué atraemos a los inversores extranjeros? Porque ellos tienen los recursos, es decir, el capital, los conocimientos, la tecnología y la experiencia. Si ellos aportan estos 4 elementos esenciales al desarrollo agrícola, nosotros podemos cambiar nuestra agricultura en poco tiempo. El gobierno ha creado incluso una administración especial para quienes buscan tierras cultivables en Etiopía, la Dirección de Apoyo a las Inversiones Agrícolas. Su director, Esayas Kebede, está inundado de solicitudes. Hemos delimitado, es decir, identificado las tierras que queremos poner a su disposición. Ya hemos destinado casi 1.600.000 hectáreas para los inversores extranjeros. Estas están ubicadas en las provincias de Gambela, Benshangul y en las naciones y pueblos del sur. En los próximos 2 o 3 años, delimitaremos otros 3 millones de hectáreas de tierra en total. Es decir, que tendremos 3 millones de hectáreas de tierra para los inversores. Bien. En la provincia de Gambela, colindante con Sudán, Karuturi ha obtenido de la Dirección General un contrato de arrendamiento de 300.000 hectáreas de tierras cultivables. Después de las rosas, se lanzará de cabeza a la agricultura, con la bendición de los financieros que han invertido en su empresa. Buenas tardes. Nos estamos aproximando al aeropuerto de Gambela. Gracias. El Estado etíope ha concedido a Karuturi la que probablemente sea en la actualidad la explotación agrícola más grande del mundo. Una única finca con una superficie de más de 78 kilómetros de largo y unos 40 kilómetros de ancho. De momento no es más que una vastísima extensión de tierra virgen en una región remota y escasamente poblada. Pero Karuturi está convencido de que de aquí a unos años producirá muchos millones de toneladas de arroz, maíz, azúcar o aceite de palma. No creo que haya una tierra tan buena como esta en la India. Es tierra negra, ¿no? Sí. Cuando andas por encima es como una esponja.
Harás el granero de Etiopía. Querrás decir el granero del mundo. Despacio, despacio. ¿Y qué vas a plantar en este campo? ¿Palma para aceite? No, arroz, basmati. ¿En serio? ¿Y qué nombre le pondrás? ¿Karumati? No, se llamará basmati y se venderá como arroz basmati. Sé que provocaré un escándalo, pero a veces los escándalos están bien. ¿En serio vas a venderlo como arroz basmati? Por supuesto que sí. Nosotros, los indios, somos los reyes de las falsificaciones. Lo venderé con el mismo nombre que el original. El comercio mundial de arroz es de aproximadamente unos 25 millones de toneladas. En estas 300.000 hectáreas de tierra se pueden producir 3 millones de toneladas, lo que representa un poco más del 10% del mercado mundial del arroz. Así se puede ser un actor importante. ¿Pero solo vas a cultivar arroz? Lo que quiero decir es que si se quiere, se puede hacer. Todos los comerciantes de arroz del mundo estarán pendientes de nosotros porque un tipo perdido en lo más profundo de Etiopía, con una capacidad productiva de 3 millones de toneladas de arroz, puede hundir o levantar el mercado. En la explotación de Karuturi hay 4 aldeas. Hasta hace poco, sus habitantes nunca habían visto un extranjero. ¿Esta es nuestra tierra? Por supuesto. Todo esto es nuestra tierra. El río no está lejos. ¿Y eso también es nuestro? Sí, ya te lo he dicho. Todo lo que ves es nuestro. Eso es el semillero. Van muy deprisa, esto no está bien. Hay que tratar de mantener una cierta calidad. En total tenemos 5 millones de plantas de palma de aceite. Ahora estamos en proceso de traerlas hasta aquí, lo que esperamos que nos lleve otros 2 meses. Nos hará falta un semillero que sea 10 veces esto. Desde aquí tiene una vista maravillosa. Fíjese en el meandro que hace el río. Lo que vayamos a exportar lo embarcaremos en pequeñas barcazas hacia el sur de Sudán, el norte de Sudán y a Port Sudán, y de allí al tipo que me lo pague. Vendo a los mercados internacionales. El aceite de palma es una materia prima, ¿no? Así que lo venderemos a las bolsas de materias primas y puede terminar en cualquier parte del mundo, en China, en la India. Déjame a mí. Esto es el acelerador. ¿Ese es el embrague? Sí. ¿Y el freno? Esto es el freno y esto las marchas. Pero no se complique la vida, vaya todo el rato con la misma marcha. Aquí estamos haciendo historia. Es una tierra que nunca se ha trabajado desde que Dios la creó. Es un territorio virgen. Es oro verde, ya sabe a qué me refiero. Es oro verde. Mi empresa no se detendrá en 300.000 hectáreas. Hace poco empezamos a identificar 1 millón de hectáreas en Sudán. Para el próximo año empezaremos también a trabajar allí.
No cultivaremos solo 300.000 hectáreas, sino muchas más. Queremos producir para alimentar al mundo. ¿Y por qué no? Alguien tiene que hacerlo. Producir para alimentar al mundo. Pero, ¿cómo? ¿Y a qué precio? En esta otra finca que el Estado ha alquilado a Karuturi, los tractores se afanan en convertir esta llanura de 11.000 hectáreas en una gigantesca explotación agrícola. Y los campesinos de las aldeas circundantes están un poco perdidos, ahora que los arados han destruido los caminos. Los indios se han comprometido a reconstruir un camino, pero lo que preocupa a los habitantes de estas aldeas es otra cosa. En esta tierra, aquellos que no pueden darse el lujo de alquilar un terreno a las autoridades locales cultivan desde siempre sin derecho ni arriendo pequeñas parcelas para alimentar a sus familias. Todo lo que ve ahí en flor es sésamo. En las laderas hay tef. Después de esta temporada, una vez que se haya cosechado todo, tendrán que dejar las tierras. Como suele suceder en África, ninguna tierra está totalmente desocupada. Sin embargo, el gobierno etíope ha actuado como si la llanura de Bako estuviera desierta. Nadie nos dijo nada. Ellos vinieron aquí directamente, sin avisar, sin decirnos nada. Se han adueñado de la tierra por la fuerza y el gobierno ni siquiera se ha molestado en pedir nuestra opinión. Se ha hecho así y ya está. Desde la llegada de los indios, los conflictos con la población local son numerosos. Tan importante como la tierra, el acceso al agua es una preocupación fundamental para los habitantes de la zona. El río Shibé, que bordea la finca, es la única fuente de agua para las aldeas de los alrededores. Ahora dependen de los indios que la utilizan para regar sus campos. Nuestro temor, si nos quitan el río, es que ya no tendremos madera para cocinar. Y sobre todo no tendremos agua y pastos para nuestros animales. Nuestros animales allá ya están en tierras de los indios. Cuando empiecen a arar, no podrán ir a ninguna parte. Es posible que tengamos que recurrir a las armas. He ido a Bako por lo menos 2 o 3 veces y puedo asegurarles que Karuturi cultiva en la región sin problemas y sin conflictos. Por si la gente estaba descontenta, hemos creado un departamento de reclamaciones con las autoridades locales y hasta ahora no ha habido ninguna queja. Los del pueblo de Basar se manifestaron y les dijeron que había sido el Estado quien entregó la tierra a los indios y que no tienen nada que reivindicar ni por lo que protestar. Incluso han metido a gente en la cárcel por culpa de esto. Nosotros también tenemos miedo. Miedo de que si protestamos a las autoridades nos metan en la cárcel. Mi sensación es que a partir de ahora ya no tengo tierra. Me la han quitado. No puedo hacer nada. En mi familia somos 11 personas. Los voy a dejar. Me voy a marchar. Porque de todos modos, no nos podemos quejar al Estado. Los indios nos dicen, ha sido vuestro gobierno el que nos ha dado las tierras. ¿Por qué venís a quejaros a nosotros? Id a quejaros a ellos. No puedo decir otra cosa. ¿Qué peso tienen unos modestos ganaderos frente a los grandes intereses que los superan? A medida que avance la conquista de las tierras agrícolas, millones de personas como ellos podrían correr la misma suerte. Da igual que seas africano o asiático.
o de América Latina, nadie quiere que le digan, sal de tus tierras que son para otra persona. Pero es preciso tener muy en cuenta los riesgos de favorecer un intercambio desigual, un pacto colonial. Los riesgos son muy importantes, ya que hemos visto casos de reacción popular e incluso la caída de un gobierno. Un gobierno que cayó fue el de Madagascar en marzo de 2009. Poco antes la población se había enterado de que la multinacional surcoreana Daewoo había firmado con total discreción un acuerdo con el presidente Ravalomanana. Era un acuerdo que le permitía explotar 1.300.000 hectáreas de tierra, el equivalente a la mitad de las tierras cultivables del país. Javier Blas, periodista del Financial Times londinense y especialista en materias primas, fue quien lo hizo público. Empezamos a investigar qué era lo que había detrás del acuerdo y nos quedamos boquiabiertos al descubrir que Madagascar iba a arrendar tierras durante 99 años, es decir, un siglo, solo con la promesa de creación de puestos de trabajo e infraestructuras, sin ningún pago, ningún impuesto, ningún depósito, ningún royalty. En un contexto de descontento popular alimentado por otros escándalos, la revelación de este contrato prendió como la pólvora y una parte de la población liderada por la oposición se sublevó. Tras mes y medio de manifestaciones y decenas de muertos a manos del régimen, el ejército se unió a la oposición. El presidente Ravalomanana se vio obligado a exiliarse y se anuló el contrato con Daewoo. ¿Cómo hacer para que los contratos de las tierras cultivables no beneficien únicamente a los inversores? En noviembre de 2009, los gobiernos de todo el mundo se reúnen en la sede de la FAO para la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, un acontecimiento financiado en su totalidad por Arabia Saudí. La cumbre, que espera recaudar fondos para financiar la agricultura y la lucha contra el hambre que afecta a millones de personas en todo el mundo, tendrá resultados modestos. A excepción de Silvio Berlusconi, el presidente italiano, ningún líder del G8 se ha desplazado hasta aquí. Pero tras la cobertura mediática del caso Daewoo en Madagascar, el tema de las tierras agrícolas está en el centro del debate. La inversión en tierras agrícolas crea un gran problema para los responsables de desarrollo de las Naciones Unidas. Llevan 30 años suplicando que se invierta en la agricultura, y eso es lo que está sucediendo hoy. Solo que no es el tipo de inversión que quieren. Al otro lado de la calle, delante de la sede de la FAO, las organizaciones de defensa de los pequeños campesinos intentan, como buenamente pueden, presionar a los congresistas. Una frase se repite de boca en boca y describe con razón o sin ella lo que está ocurriendo. Apropiación de tierras. La mayoría de sus promotores ha presentado la apropiación de tierras como la solución a la crisis alimentaria, como la manera de garantizar la seguridad alimentaria. Pero creo que esta no es la solución a la crisis alimentaria y no hará más que empeorar la situación. Soy representante de Monsanto, de las multinacionales. En todos los casos practican la agricultura industrial destinada a la exportación. Utilizan muchos organismos modificados genéticamente, energías fósiles, fertilizantes y maquinaria. Y es precisamente este tipo de agricultura la causa de la crisis alimentaria. Esta apropiación de tierras tiene que acabar. Y si los gobiernos no hacen nada para detenerlo, lo harán los movimientos populares. El caso de Madagascar demuestra que este tipo de contratos se pueden evitar. Gracias. Hay que regular este fenómeno que está adquiriendo proporciones alarmantes y creciendo muy rápidamente. Es un gigantesco monopolio mundial para la adquisición de tierras de cultivo. Olivier de Schutter es el relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación.
En mi opinión, esto requiere un marco que obligue a los estados a ser más transparentes con las negociaciones, para que las comunidades locales obtengan garantías que aseguren que esas inversiones beneficien realmente al desarrollo humano y no solo al enriquecimiento de las élites locales y las corporaciones multinacionales, que son los principales actores de este gran monopolio. Desde hace 2 años se viene debatiendo el establecimiento de un código de conducta para los inversores, pero este código todavía no ha visto la luz. Aún así, ¿han podido los gobiernos de países pobres como Etiopía permitirse realmente el lujo de imponer sus condiciones? Y si es así, ¿trabajan por el bien de la población o por el de unos pocos? Para averiguarlo, sería necesario tener acceso a los contratos, pero en eso ni los estados ni las empresas dan muestras de transparencia. Un contrato para un yacimiento petrolífero o una mina sería así de gordo. Sería un documento larguísimo, muy detallado, con gran cantidad de jerga jurídica para cubrir todas las eventualidades. Sin embargo, algunos de estos contratos sobre las tierras solo tienen 2 páginas. Esta falta de precisión dice mucho acerca de cómo se hacen esos contratos. ¿Cuál es la naturaleza del contrato que ha firmado Ram Karuturi con el gobierno de Etiopía? ¿Se ha comprometido a determinadas contrapartidas, especialmente para la población local? En su oficina, fotos de su plantación en Kenia muestran que ha construido una escuela y un dispensario para los empleados. ¿Qué habrá hecho en Etiopía? En mi contrato no hay nada que estipule algo más allá que la cantidad del arrendamiento. El gobierno etíope solo espera de nosotros el pago del arrendamiento en metálico, y eso es lo que hacemos. No hay ningún quid pro quo que deje lugar a ambigüedades o abusos. Nada dice que tengamos que crear 10.000 puestos de trabajo o construir hospitales y escuelas con los complicados detalles que siempre darán pie a que alguien diga que la habitación tiene que ser 1 pulgada más grande o medio centímetro más pequeña. O sea que en su contrato no hay nada de eso. No, nada. Pero lo haremos de todos modos porque es nuestra filosofía. Además de las 300.000 hectáreas que ha obtenido en Gambela, Karuturi tiene una finca de 11.000 hectáreas en Bako, a 4 horas en coche al suroeste de Addis Abeba. Por esta extensa y fértil llanura, el gobierno le concedió un contrato de arrendamiento de 2 periodos de 40 años, de sobra para amortizar la inversión y obtener jugosos beneficios, sobre todo porque el alquiler es simbólico, $10 por hectárea y por año, con los primeros 6 años gratis. Asegúrese de que se utiliza el equipamiento en toda su capacidad. Sí, allí están las excavadoras. Pero, ¿por qué no están trabajando en el sistema de riego? Señor, tenemos un problema de autorización. ¿Quién te ha detenido? Los aldeanos. Los habitantes de la aldea, no las autoridades. Bien, hablaré con las autoridades. Tadesse, tráeme el teléfono. No, ese no, guárdalo. Como siempre, Karuturi conseguirá lo que quiere con las autoridades. Igual que cuando decidió anexionarse esta colina para construir sus oficinas. Esa montaña de allí se llama Tulusa y la cogieron por la fuerza. Para algunas personas de la aldea es un lugar de culto. En torno a esta colina existen antiguas creencias, tiene un valor espiritual. Se reunieron durante 2 días para decidir si les permitían quedarse, pero se negaron. Así que vinieron con la policía y lo rodearon todo con vallas. Nuestra estrategia es la industrialización a través del desarrollo agrícola, lo que significa que mediante el desarrollo de la agricultura queremos llegar a la industria. No queremos que el 83% de la población dependa de la agricultura. Queremos reducir el porcentaje de la población que vive de la agricultura al 10 o al 20%. La industrialización y la urbanización como modelo de desarrollo no resulta muy original. ¿Pero es esta la solución para sacar de la pobreza a Etiopía? ¿Un país donde toda la población pasa hambre? En 2009, el Programa Mundial de Alimentos proporcionó asistencia a 13 millones de etíopes, mientras que el país cuenta con tierras más que suficientes para alimentar a su población.
El hambre se deja sentir incluso en Bako, a las puertas de la explotación de Karuturi. La mayor parte de los agricultores no tiene los medios para arrendar al gobierno local las tierras que les permita alimentar a sus familias. Algunos cultivan terrenos ilegalmente en la llanura que se asignó a los indios. El señor Okuma tiene arrendada una pequeña parcela, pero con 9 hijos no alcanza a alimentar a toda la familia. Aquí todas las familias reciben ayuda alimentaria, excepto los más ricos. Es para los pobres como yo, como nosotros. Nos beneficiamos unas 200 personas. Esta asistencia que se da para toda la familia nunca es suficiente. Lo que dan para 3 o 4 personas normalmente tiene que alimentar a 10. El resto se lo quedan para ellos. ¿Permitirá la masiva afluencia de inversores solucionar el hambre en Etiopía? ¿Sus métodos de producción, el aumento de la productividad y las cosechas servirán para alimentar a la población? En eso también la opinión del gobierno etíope es diferente. Queremos que los inversores extranjeros se concentren en las materias primas para la exportación. La clave es el desarrollo basado en la economía de mercado. Y lo importante es el dinero que recibes del importador. Si tienes dinero, puedes comprar alimentos en cualquier parte del mundo. En el fondo se trata de una historia que no es nueva y que se está reescribiendo en la actualidad, pero el escenario lo conocemos, lo hemos conocido desde el final de la época colonial. Sobre todo los países africanos permanecen en un sistema orientado a producir para exportar y cuya alimentación depende cada vez más de los mercados internacionales. Así pues, creo que es un argumento válido siempre y cuando se pueda predecir la evolución de los precios de los alimentos y que no aumenten de manera brusca. Pero este es precisamente el escenario, junto con el cambio climático, que puede resultar más difícil de verificar. A nosotros nos encantaría que el maíz de los indios se quedara aquí. ¿Cree que no nos gustaría? Yo creo que sí, podríamos comprarlo cuando tuviéramos hambre, en lugar de que se vaya a otro país. Pero no sabemos qué van a hacer. En cualquier caso, en lugar de depender de la ayuda alimentaria, preferiríamos poder comprarla, sobre todo cuando ese maíz se produce aquí. ¿Qué hará Ram Karuturi con los millones de toneladas de alimentos que pronto producirá? En su contrato nada le obliga a producir para Etiopía. Tampoco hay nada que le obligue a exportar. Como buen empresario, ha hecho sus cálculos. Nosotros preferimos vender en los mercados nacionales. Además del aceite de palma que se destina a la exportación, nuestros cereales se destinan, y seguiremos haciéndolo en el futuro, al mercado regional, sencillamente porque es lo más lógico. A fin de cuentas, es la misma estrategia, obtener el máximo beneficio por cada dólar invertido. En la actualidad y desde hace mucho tiempo, el mercado regional en África nos proporciona más dólares por tonelada que el mercado internacional. Aquí hay muchos clientes institucionales y también intermediarios privados. ¿También agencias de ayuda humanitaria? Sí, son clientes importantes. ¿Y están interesadas? Eso creo, sí. Con el repentino interés de los inversores privados por las tierras agrícolas, un modelo único de desarrollo se está extendiendo en todo el mundo. El de una agricultura basada en la concentración de la tierra en unas pocas manos con una lógica industrial. El de un nuevo orden agrícola liderado por los nuevos actores, más fuertes, más ambiciosos, más motivados. Es el modelo de una agricultura mundial en manos de los más ricos, en el que en el peor de los casos los pequeños agricultores se convierten en exiliados en su propia tierra y en el mejor, en jornaleros del campo que trabajan a destajo. El señor Okuma vino buscando trabajo por primera vez desde la llegada de los indios. Karuturi se ha comprometido a emplear hasta 50.000 personas en sus granjas, pero lo hará imponiendo sus condiciones.
¿Cuánto le pagan? Pregunte a los que saben. Dicen que 8 birrs, 50 céntimos de euro. Yo no he venido nunca, así que no lo sé. Cuando llegaron los indios nos prometieron 25 birrs por persona y día, pero la verdad es que solo pagan 7 u 8 birrs diarios, que es mucho menos de lo prometido. No se corresponde con el trabajo. Claro que queremos trabajar, pero si nos aumentan la paga. Nos han dicho que es por la cosecha. Para nosotros este tipo de modelo agrícola y de alimentación es muy peligroso. Está totalmente estandarizado a nivel cultural, es monótono y aburrido, y está controlado a distancia por grandes empresas. Es preciso descentralizar el poder, descentralizar nuestra forma de enfocar el desarrollo y permitir que la gente participe para que las comunidades puedan prosperar y mantener el control de sus recursos. Es la primera vez que recogemos la cosecha en esta finca. Hoy es el primer día de la primera cosecha. ¿Qué esperan? Adelante, empiecen. Hoy en día las necesidades alimentarias del planeta están garantizadas principalmente por pequeños agricultores de todo el mundo. No son las multinacionales las que garantizan la seguridad alimentaria mundial. Creo que eso es un hecho que se debe tener en cuenta. Tú, por aquí. Y tú, ahí. Cámara, diles que se mantengan en línea. Hay que dar prioridad a la pequeña agricultura familiar porque, en primer lugar, es en el campo donde hay pobreza. Y la clave es no solo producir más, sino también aumentar los ingresos de los pequeños agricultores. De los 1.000 millones de personas hambrientas, más de la mitad son campesinos que hasta ahora no han recibido la atención necesaria de los poderes públicos. Tiene una pinta deliciosa. Me siento como cuando tuve a mi primer hijo. Eso es, sí, señor. El trabajo del amor. Hay que plantearse el tema de la alimentación de otra manera. Estamos entrando en un periodo en el que la cuestión del acceso a los alimentos es más urgente y difícil que nunca. Y tenemos que recapacitar sobre ello. Es hora de escuchar a las organizaciones de agricultores, ganaderos, pescadores, que desde hace décadas, por no decir generaciones, gritan que necesitan ayuda y que pueden alimentar al mundo, pero necesitan ayuda. Quiero crear una mentalidad de trabajo. Es lo principal. Les daremos incentivos. A partir de mañana, adjudicaremos un primer, segundo y tercer premio para los que recojan más. Para crear competencia entre ellos, y esos tendrán su bonificación. Según la FAO, se necesitan 30.000 millones de dólares anuales de ayuda al desarrollo para permitir a los pequeños agricultores de los países pobres modernizar su agricultura y erradicar el hambre, de la que son las primeras víctimas. Pero los países ricos no quieren pagar. 30.000 millones de dólares es el equivalente al 2,5% del presupuesto mundial de armamento. Y es lo que ya han gastado los inversores privados para controlar 20 millones de hectáreas de tierras agrícolas en todo el mundo y poner los cimientos del nuevo orden agrícola mundial.